¿Qué es lo que ven todos los días? Lo que ven todos los días es que cuando ustedes aplican un fármaco, ¿cómo se ve tan oscuro, che? Se van a quedar dormidos ahí. ¿Verdad? Lo que ustedes ven habitualmente en la práctica diaria es que cuando administran un fármaco, no necesariamente ven el efecto del fármaco en forma inmediata, sino que transcurre un tiempo. Ahora puedo apagar la luz a ver si qué tal. Sino que transcurre un tiempo entre el término de administración de la droga y la observación de los efectos clínicos de la droga, ¿verdad? Ese es un tiempo en el que pasa algo, ¿verdad? Se alcanza un pico plasmático y aún así todo, el efecto no es inmediato, ¿verdad? Ese retardo de tiempo entre los cambios en la concentración plasmática y el efecto del fármaco es la biofase, ¿sí? La biofase es eso. Y básicamente es un compartimiento adicional, cinético adicional. ¿Ok? Aquí ustedes ven que ahí está el B1, el B2 y el B3. La biofase, la constatación de la biofase, no se preocupen, yo estoy grabando esta ahora. Les voy a alzar, no pude alzar las otras clases porque mi hijo estaba internado con bronquiolitis, entonces tuve problemas esta semana, ¿verdad? Como ustedes ven, el compartimiento rápidamente equilibrado y lentamente equilibrado, ¿verdad? Figuran ahí y son compartimientos importantes, albergan gran cantidad de fármacos y tienen constantes, ¿ven las constantes K? Las constantes K de velocidad, ¿se acuerdan de química esto? Sí, ¿verdad? Las constantes K de velocidad que expresan qué tan rápido entra o sale el fármaco del compartimiento. Y ustedes ven que aquí se adiciona un compartimiento que se llama sitio del efecto. Este compartimiento, si ustedes leen, modelo de 3 compartimientos con un sitio de efecto añadido para explicar el retraso en el equilibrio. ¿Se entienden? Estos son conceptualizaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo? Son conceptualizaciones matemáticas para poder operar matemáticamente un modelo farmacodinámico. Obviamente el sitio del efecto es un sitio real. Por ejemplo, el sitio del efecto de propofol es el sistema nervioso central, ¿sí? Solo que el sistema nervioso central no constituye un volumen cinético importante, como por ejemplo el compartimiento rápidamente equilibrado o lentamente equilibrado. Sin embargo existe, ¿por qué? Porque hay un retardo constatable que se llama biofase, ¿sí? Entonces la biofase explica el tiempo requerido para alcanzar las concentraciones en el sitio del efecto más el tiempo requerido para provocar el efecto, ¿sí? Si hay una constante de microvelocidad que está explicando este proceso de tiempo que se retarda el efecto del fármaco, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí lo que quiere decir biofase? ¿Sí? La biofase es la introducción en el modelo de este espacio llamado sitio del efecto con sus correspondientes constantes de microvelocidad para poder explicar la diferencia de tiempo que hay entre el pico plasmático alcanzado y el efecto. Vamos a ver un poco mejor acá, ¿sí? ¿Para qué se estudia esto? Vamos a ver esta imagen porque se ve mejor. ¿Para qué se estudia esto? Para poder construir modelos farmacodinámicos que nos permitan perfundir una droga sabiendo lo que va a ocurrir minuto tras minuto, ¿sí? Para hacer anestesia total intravenosa, por ejemplo. Fíjense este cuadro. El primer cuadro de arriba muestra la concentración plasmática de 3 dosis distintas de propofol, en rojo, en azul y en verde. Se supone una cinética lineal. Y abajo se muestra el índice biespectral, ambos cuadros en función del tiempo. Ustedes saben qué es el índice biespectral. El índice biespectral es un dispositivo, el BIS, que permite estimar a través de un algoritmo especial el nivel de profundidad anestésica, de hipnosis del paciente, ¿sí?
En una escala de 0 a 100 se puede estimar el nivel de sedación o hipnosis del paciente, ¿sí? Esto básicamente se hace a través de el análisis de las frecuencias electroencefalográficas. A partir de 60 para abajo se empieza a tener un plano de hipnosis, un plano anestésico, ¿ya? Si ustedes se fijan en el cuadro, vamos a concentrarnos solo en la dosis de propofol roja, ¿sí? Si ustedes se fijan en el cuadro, el pico plasmático se alcanza casi inmediatamente de haberse inyectado. Uno inyecta el pico y la droga y alcanza el pico. Sin embargo, fíjense en este punto, el punto más bajo o el efecto máximo, ¿verdad? El efecto máximo del propofol. ¿Cuál es el efecto del propofol aquí? La hipnosis. El efecto máximo del propofol, que es la hipnosis, se produce recién al minuto y medio. ¿Sí? Al minuto y medio. Eso ustedes saben ya seguro, porque eso se llama tiempo brazo-cerebro. Cuando uno inyecta propofol, toma 90 segundos que el paciente llegue al efecto máximo. Sin embargo, si ustedes se fijan, el propofol aproximadamente a los 30 segundos ya obtiene un BIS menor a 60. ¿Entienden? Sin embargo, señor. Sí. Sí. Sí, y eso es lo que estamos justamente explicando, que el efecto máximo, el tope de descenso esperable del VIS, del índice espectral, se produce al minuto y medio recién. Eso se llama tiempo brazo-cerebro, el tiempo que transcurre entre el pico plasmático, o sea, más o menos el pico plasmático, y el efecto máximo, ¿verdad? Sin embargo, vos ya podrías intubar, entre comillas, a un paciente con condiciones aceptables de hipnosis, o sea, no se va a acordar, no va a estar todavía en coma farmacológico, es decir, anestesia general, pero va a empezar tan rápido como en 30 segundos. Entonces, fíjense este intervalo de tiempo que están acá, ¿ven? Retardo de tiempo desde el máximo plasmático hasta el máximo efecto, ¿sí? ¿Eso cómo se llamaba? Biofase. ¿Se acuerdan? Biofase, ¿verdad? Luego, el índice biespectral, esta es una cinética del bolo, ¿se acuerdan? Ya muchas veces ya estudiamos este cuadro, ¿eh? Cinética del bolo. Luego el fármaco obviamente va descendiendo su concentración a través del tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el BIS? El BIS vuelve a recuperar sus niveles hasta que el paciente alcanza niveles fuera anestésicos y despierta más o menos entre los, ven, 8 minutos aproximadamente, ¿sí? Empieza otra vez a tener 100% o por lo menos 80%, 80 puntos de BIS, ¿sí? Ahora, si uno hace este experimento, a ver, acá, si uno traza las concentraciones de propofol sucesivamente en el tiempo, ¿ven? Otra vez la curva de la cinética del bolo, ¿sí? Y al mismo tiempo en un cuadro, este cuadro tiene, en función del tiempo, en este eje de la Y, tiene la concentración plasmática de propofol, ¿ven? Y en este eje de la Y está el límite espectral, el BIS. ¿Están entendiendo el gráfico? ¿Sí? Este es el tiempo cero. Cuando alcanza el pico plasmático del propofol, que es casi inmediatamente, ¿verdad? Luego, todavía no hay, el paciente está despierto todavía. Todavía el paciente no está dormido. Ni siquiera empezó todavía a bajar el BIS, ¿verdad? Luego, un tiempo después, el índice biespectral empieza a caer, hasta que llega el efecto máximo, ¿sí? Esta es una representación esquemática para fármacos, no es propofol precisamente, ¿me entienden? Es una representación genérica. Por eso los tiempos no si buscan los tiempos acá no van a aplicar los tiempos del propofol como en el cuadro anterior, donde sí era una simulación de propofol, ¿sí? Sin embargo, este es el comportamiento genérico de todos los hipnóticos. Tiopental hace lo mismo también, ¿sí?
Si ustedes ven este trazado, el efecto máximo y el pico plasmático tienen una diferencia. Esa diferencia se puede ir trazando en un gráfico. Si trazáramos la concentración minuto a minuto, ¿verdad? Concentración, 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 concentración en la curva ascendente y concentración en la curva descendente, y van a ver que hay una serie de cambios electroencefalográficos acompañantes, ¿verdad? Ven que en la curva ascendente de la concentración de la droga y la curva descendente no coinciden en el trayecto. ¿Se dan cuenta? La curva ascendente de concentración hace un trayecto y la descendente hace otro trayecto, ¿sí? Esa diferencia se llama histéresis. La histéresis es este fenómeno matemático que se ve en esta gráfica. Esto también se ve, por ejemplo, en la curva de presión-volumen, ¿verdad? Y es un fenómeno matemático que se explica, sirve para explicar cómo un mismo proceso puede tener conductas diferentes cuando se realiza en direcciones opuestas. Y generalmente es debida a, en el caso del pulmón, ¿verdad? Es complejo, es una serie de fenómenos, pero por ejemplo el surfactante pulmonar es uno de los que causa esa relación. En este caso es la biofase la que explica este fenómeno de diferencia entre una concentración del fármaco y un punto electroencefalográfico. Esto es difícil de explicar, pero voy a intentar hacerlo. Por ejemplo, si uno toma una concentración definida, 20, ¿verdad? Y manda un cuadro hacia arriba, ve que hay dos puntos que tocan el 20, ¿verdad? Hay dos puntos que tocan el 20. Este y ponele este, ¿verdad? ¿Me siguen? Y esos puntos, si se proyectan, van 90 y 15 por ahí de bis. ¿Me están siguiendo? Ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque quiere decir que no es suficiente medir la concentración plasmática para poder predecir el bis del paciente. Muy bien. ¿Sí? Es un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos intentando hacer es diseñar un modelo cinético y dinámico que nos permita perfundir un fármaco introduciendo variables de peso, talla, etcétera, etcétera, y poder predecir o anticipar cuál va a ser el resultado. ¿Me entienden? Podemos nosotros predecir cuál va a ser la concentración en el ascenso y en el descenso y el efecto. De la misma forma, no podemos solamente mirando el efecto inferir cuál es la concentración. ¿Por qué? Porque por este proceso de histéresis que se ve solamente cuando se proyectan las concentraciones sucesivas en el tiempo y se comparan esas concentraciones con el electroencefalograma. ¿Esto es un problema? No, para eso están los matemáticos. Yo no tengo idea cómo se hace esto, no sé la matemática de esto. Lo que sí sé es que sí se puede plegar esta histéresis. ¿Sí? Plegar esta histéresis quiere decir trazar una sola curva, que es la curva roja que se ve ahí. ¿Ven? Curva colapsada. ¿Están entendiendo ya el concepto? Una sola curva que nos permita aproximarnos en la predicción de manera razonable. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, atención pueblo, porque es complicado de explicar esto. Para esto es que se hace el pliegue del asa de histéresis, para poder diseñar un modelo. Acá en esta curva, ustedes están teniendo un modelo dinámico del propofol, fármaco dinámico del propofol. Ahora sí es posible decir que cuando vos tenés 20 de propofol, aproximadamente tu bis va a ser 50, independientemente de que el paciente se esté despertando o esté durmiendo. Entonces ahí ya cambia la cosa. Voy a poder actuar dentro de un margen de seguridad. ¿Entienden? ¿Se entiende eso, verdad? Para crear entonces los niveles, modelos, eso está mal, eso tiene que ser dinámico, ¿eh? Modelos farmacodinámicos, los niveles plasmáticos del fármaco y un efecto farmacológico, niveles plasmáticos, efecto farmacológico, en este caso es la hipnosis que se mide a través del bis.
para crearlo, ¿verdad? Los niveles plasmáticos del fármaco y un efecto farmacológico seleccionado se miden en simultáneo. ¿Sí? Se combinan estos datos y se forma ese gráfico que se llama asa de histéresis. Es asa de histéresis porque en las concentraciones ascendentes se correlacionan con un bis y en las descendentes con otro. Luego, por modelos matemáticos, se pliega el asa de histéresis utilizando técnicas de modelado que expliquen el tiempo de retardo, ¿sí? La curva colapsada. Estas técnicas proporcionan una estimación del retardo conocida como T media Keo. Y acá entramos en materia. Acá es cuando yo les decía a ustedes que la vida media clásica de la farmacocinética clínica no siempre es útil para nosotros cuando estamos hablando de este tipo de fármacos, ¿sí? Acá ya empezamos a hablar de un parámetro farmacocinético que es más aplicable en anestesia, que es la T media Keo. ¿Qué es la T media Keo? ¿Se acuerdan qué es la Keo? Yo ya les mostré en el primer gráfico. Vamos a ver otra vez. La Keo es esto. Es la constante de microvelocidad de salida del sitio del efecto. ¿Sí? El sitio del efecto era un nuevo compartimiento de volumen despreciable y de cantidad de fármaco despreciable en comparación con los compartimientos macro, ¿verdad? ¿Sí? Que es introducido para explicar la biofase. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, la T media Keo es la cinética de microvelocidad del sitio del efecto, del compartimiento sitio del efecto. ¿Sí? Básicamente lo que está expresando él, está midiendo el tiempo de biofase. ¿Se entiende? El tiempo de biofase es lo que está midiendo. Ese tiempo de retardo entre el pico plasmático y el efecto, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Y una estimación de la concentración en el sitio del efecto asociada a un 50% de probabilidad del efecto del fármaco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Se habla ya de una concentración en sitio del efecto asociada a un 50% de probabilidad de obtener un fármaco. Ya sobre la curva colapsada estamos hablando, ¿sí? ¿Están entendiendo más o menos? Esto vamos a repasar muchas veces, no se van a preocupar. Esto no se entiende rápido, ¿sí? Pero con que ustedes comprendan los conceptos más claves, primero el de biofase y luego el de histéresis, que es que cuando uno hace el trazado de concentración versus medición del efecto en función del tiempo, hay una configuración de líneas en el ascendente y otra totalmente diferente en el descendente, y que esa histéresis, ¿verdad?, complica el diseño de modelos de predicción farmacodinámicos inicialmente. ¿Por qué? Porque una misma concentración, que nosotros sí podemos saber cuál es en función del tiempo, porque a través de la cinética del bolo nosotros sabemos eso. Cuando hacemos un bolo de tanto, a los tantos segundos es tanta la concentración, pero no podemos estimar el bis. Si es que no sabemos si esa concentración corresponde al ascenso o al descenso del asa. ¿Me entienden, va? ¿Sí? Entonces, si ustedes comprenden eso, ya estamos ganados con el día de hoy, ¿verdad? Fíjense, para ejemplificar mejor lo que les estoy diciendo, fíjense en este cuadro, hay dos puntos marcados, pues ustedes tienen que leer los gráficos. Yo sé que nunca revisan los gráficos, porque yo tampoco nunca reviso los gráficos, hasta que después, cansado de releer el texto, me voy a mirar los gráficos y ahí entiendo, ¿verdad? Los gráficos para algo se hacen, son mucho más útiles. Fíjense este punto C mayúscula y este punto C minúscula. ¿Se ve? Corresponden a dos concentraciones del propofol administrado a 1 miligramo por kilo en el tiempo, ¿sí? La C corresponde más o menos a 30 segundos, ¿sí? El tiempo en el que, como dijo Víctor, ya empiezan a verse los efectos importantes del propofol, ¿verdad? Y este otro punto C que corresponde más o menos a 3 minutos y medio. Fíjense, son dos concentraciones completamente diferentes. Acá estamos más o menos a 15 microgramos por ml, esto de concentración plasmática, y acá estamos más o menos a 2.5 menos microgramos por ml. Pero, ¿qué pasa aquí? Los dos puntos dan una sola lectura de bis. Nosotros sabemos, porque es estupidez, es muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es en la inducción y otro en la inmersión.
todo bien, pero el modelo farmacocinético no te va a saber eso. Cuando vos le cargues los datos a una bomba y le digas, haceme esto, si él no tiene el asa plegada, él no va a saber a qué vis podría corresponder la concentración que vos le estás pidiendo alcanzar. ¿Se entiende? Acá se ve perfectamente eso, dos concentraciones distintas en el plasma, un mismo efecto medido. ¿Sí? Eso es lo que es histéresis. ¿Está bien? Entonces, cuando las concentraciones del fármaco varían en la inducción y en el despertar, los cambios en el efecto del fármaco irán por detrás de ellos. Los cambios en el efecto del fármaco irán por detrás de ellos. O sea que primero se produce el ascenso de la droga y luego se produce el efecto. ¿Sí? Y de la misma forma, primero se produce el descenso de la droga y luego se produce el descenso del efecto. Hay un retraso, ¿sí? Y eso es lo que da, lo que explica la histéresis, ¿sí? ¿Entienden? No puedo creer que estoy explicando esto. No sé. Este fenómeno se denomina histéresis, como le dije, en el que dos concentraciones plasmáticas diferentes corresponden a un mismo efecto o viceversa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Esto vamos a repetir hasta el cansancio, vamos a repetir, porque no es tan fácil de entender. ¿Sí? ¿Esta curva qué es? Ya díganme ya. Esto, así como un intensivista mira con esta curva y te dice, no, este es presión-volumen, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad? Ustedes tienen que mirar esto y me van a decir, no, esta es la curva de histéresis del propofol. ¿Sí o no? Entonces, miren la curva histéresis. ¿Por qué? Porque hay un asa ascendente que describe una relación entre concentración y cambio electroencefalográfico y un asa descendente, ¿sí? Y las asas no coinciden, ¿ya? Esto se produce por ese retraso del que hablábamos, ¿sí? Primero sube el pico, después sube el efecto, primero baja el pico, después baja el efecto. Entonces hay esa... Pero esto se resuelve a través de una técnica matemática que colapsa ambas curvas y produce una media, digamos, para decirlo. No sé si es una media, puede que esté diciendo una barbaridad matemática, porque yo no soy matemático, así que puedo decir lo que quiero, ¿verdad? Pero para que se pueda comprender. Lo que estábamos diciendo, ¿ven? Es lo que estábamos diciendo, 90-15, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, el asa plegada, ¿qué número te da? 50. Un promedio razonable, ¿sí? Entonces es que hablamos de probabilidad de obtener un efecto. ¿Ya? Entonces al plegar la histéresis, este retraso se modela añadiendo un compartimiento del sitio del efecto, ¿verdad?, al compartimiento central, ¿verdad?, que ya vimos aquí. Vuelvo a repetir el gráfico para que no se les salga de la cabeza, ¿ah? Pero este compartimiento central tiene dos supuestos, esto es pregunta de examen, que son fundamentales, dos supuestos teóricos fundamentales. Primero, que el sitio del efecto tiene que tener un volumen despreciable, porque si no va a impactar sobre la cinética de los otros compartimientos. Va a representar un volumen más en el que hay que acomodar fármacos cuando sabemos que eso no es así. ¿Sí? Es decir, el volumen del sitio del efecto es despreciable en relación a los otros compartimientos. ¿Sí? Y el otro supuesto es que la cantidad del fármaco que se mueve del sitio del efecto al compartimiento central, del sitio del efecto al compartimiento central y del compartimiento central al sitio del efecto, o sea, en ambas direcciones, es despreciable. Siempre en relación al fármaco que está en todos los otros compartimientos. Siempre en relación al fármaco que está en todos los otros compartimientos. Porque en el compartimiento equilibrado rápidamente, que es músculo, toda la economía muscular, ¿verdad? Y en el otro estamos hablando especialmente de grasa, ¿verdad? Entonces, todo el fármaco acumulado en esos dos compartimientos en relación al volumen del sitio del efecto es despreciable. ¿Sí? Las constantes cinéticas de microvelocidad que describen la biofase, otra pregunta de examen, son la K1E, la constante de entrada, y la KO, la constante de salida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya se entiende entonces? Primero dos conceptos, los más difíciles y los más útiles, que son biofase
y histéresis. ¿Y por qué la histéresis es importante? ¿Y cómo se aplica eso? ¿Por qué? ¿Por qué se hace este esfuerzo? Porque lo que uno quiere hacer es colocar en la bomba, ¿verdad?, la concentración plasmática o del sitio del efecto que uno sabe que ocasiona hipnosis, ¿verdad?, y que la bomba pueda diseñar la perfusión para obtener el resultado. ¿Entienden? Ese es el propósito de hacer este esfuerzo. Como se darán cuenta, este es un esfuerzo titánico y no está desarrollado este conocimiento para todos los fármacos, porque además no tiene sentido hacerlo para todos. ¿Por qué? Porque cuando uno está usando un fármaco en perfusión continua, da igual, no sé, da igual. Pero si los sucesos son tan rápidos como en la anestesia, que uno necesita darle un hachazo al paciente y como si nada a los 40 minutos despertarle como si fuera que él estaba tomando sol en la playa, entonces ahí el nivel de precisión que uno demanda es superior, ¿sí? ¿Entienden? Por eso se hace el esfuerzo con estas drogas y estas curvas están descritas hasta hoy día, sobre todo para el propofol y el remifentanil. Ellos son la estrella de estos análisis, ¿verdad? Otro concepto, por eso es duro esta parte, porque esto es concepto, no tiene, todavía para ustedes no ven tantas aplicaciones prácticas. Después cuando entremos en la parte más clínica van a ir dándose cuenta de que si ustedes no comprendían estos procesos realmente, yo está mal que les diga, pero lo voy a decir, van a ver que van a encontrarse con dificultades para dialogar después, porque muchos de los perros sinceramente directamente ignoran esta cosa. Solamente lo que les gusta mucho en anestesia intravenosa total, revisan fuertemente esta parte, ¿verdad? Porque si no, no comprenden los procesos. Entonces, rango dinámico. ¿Qué ustedes entendieron por rango dinámico cuando leyeron? Más o menos. El rango dinámico en el cual el fármaco tiene efecto. Por debajo no se logra el efecto y por encima ya no se logra un efecto más adicional al efecto que se consigue en el rango dinámico. ¿A qué concepto de la farmacología habitual le parece mucho esto? Este concepto. Cuando yo leí por primera vez dije, pues esto es lo mismo que ¿qué cosa? Que rango terapéutico, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? Rango terapéutico es efectos colaterales y infradosis, ¿verdad? Rango terapéutico, que es el intervalo de concentración en donde hay acción farmacológica, ¿verdad? Sí, súper bien. Eso sirve para un antibiótico, por ejemplo, en el que vos lo que querés saber es en qué intervalo de dosis la bacteria se va a morir. Ese es el único efecto que te importa. El resto te da igual. ¿Ah? Y te interesa obviamente saber los efectos adversos también y a partir de qué nivel plasmático sencillamente la bacteria no se va a morir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si cuando vos usas una droga te interesan una serie de otros efectos que se suceden y que tienen otros intervalos? Me voy a explicar. El ejemplo mejor para explicar esto son los opioides, ¿verdad? Nosotros usamos frecuentemente los opioides con múltiples propósitos. ¿En cuál sentido? Opioides como balanceo de una anestesia general halogenada, analgésico, protección neurovegetativa, ¿sí? Después vamos a aprender también por qué se usa esa palabra balanceo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos que nosotros esperamos en el opioide cuando hacemos en una inducción anestésica? Primero, la analgesia. La analgesia. Otro efecto, la pérdida de respuesta a la laringoscopía. Evitar que el sistema nervioso simpático. Ustedes saben que el estímulo más intenso que hay, el más intenso que hay, luego de una osteotomía y una trocotomía y no sé qué otras cosas que andan por ahí, es la laringoscopía. Brutal es la laringoscopía. Brutal es. Entonces, hacer laringoscopía en un paciente en malas condiciones es cosa de puerco, como dice el video famoso, ¿no? Es cosa de puerco. Imagínense ahora si un paciente con hipertensión intracraneana, cosa de puerco 20 más. ¿Sí? Hay una serie de efectos fisiológicos en la laringoscopía que vamos a estudiar nosotros cuando vamos vía aérea. Efectos fisiológicos quiere decir, ¿qué ocurre cuando metes esa cosa ahí adentro? Ustedes ya ven en la sala, ¿verdad? Taquicardia, si es que el paciente no está en plano de taquicardia, hipertensión intracraneana, hipertensión intraocular, un desastre, ¿verdad? Entonces, pérdida de respuesta a la laringoscopía. Ese es un efecto que buscamos del opioide. Otro efecto que buscamos del opioide, otro efecto que vemos y que nos interesa estudiar es la apnea.
Sobre todo cuando estamos usando opioides en sedación, ¿sí? Endoscopía, hemodinamia, en la sedación de una anestesia raquídea, regional, lo que sea, ¿sí? Nos interesa saber en qué momento nos estamos acercando a concentraciones en que vamos a tener apnea. Porque si tenemos apnea, no pasa nada. Un anestesiólogo que tiene apnea no pasa nada, ¿verdad? Un intensivista que tiene apnea le bolsea y punto. Pero igual es un problema, un escenario nuevo que hay que abordar y de no percatarse puede terminar en Ceaușescu, ¿verdad? Entonces, el rango dinámico es el intervalo de concentraciones en el que, acá ya vamos a hablar de probabilidades, se tiene una determinada probabilidad de ver el efecto. ¿Sí? Intervalo de concentración donde se producen los cambios en el efecto del fármaco. En términos de probabilidades, voy a explicarme, tranquilo. A ver, este cuadro que está aquí es un cuadro que explica la concentración del fentanil versus la probabilidad de un efecto. ¿Cuál es el efecto? Analgesia. Siempre estudien el efecto en dinámica que están evaluando, la analgesia. Esto sirve solamente para la analgesia, ¿sí? ¿Se entiende? Dinámica es efecto. Si ustedes no correlacionan concentraciones con efectos, no están haciendo dinámica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este es el cuadro que relaciona concentración de fentanil con el efecto, con la probabilidad de obtener analgesia. Fíjense lo que sucede. ¿Qué sucede? A ver, hay una curva que tiene la famosa curva de perfil sigmoideo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta curva? Díganme qué significa ese gráfico. ¿Qué información lo que traduce? Esta curva está en toda la naturaleza, está en la molovina, está en la, no sé yo, me parece que está en el nivel de euforia después de una cerveza, está esa curva, esa curva está en toda la naturaleza, usted tiene que saber qué significa eso. ¿Sí? Porque se aplica en todo, se aplica en la molovina, se aplica... Dicho sea paso, le hago un comentario, a mí me gusta mucho, yo no soy matemático, pero me gusta la matemática, obviamente, ¿verdad? Y hay un documental que les recomiendo que se llama El Código, lo que tiene Netflix, pueden ver, ¿verdad? Donde muestra todas estas cosas extrañas. ¿No les parece extraño que en toda la naturaleza, para explicar fenómenos completamente diferentes, aparezca siempre la chota curva esa? ¿Verdad? Eso es porque la matemática controla el universo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiere decir esta curva es que hay un intervalo de concentración en donde la respuesta, el cambio de probabilidad de obtener analgesia es importante. Y hay un punto por encima del cual se alcanza una meseta. ¿Sí? ¿Verdad? Fíjense, imagínense el intervalo acá, entre 1 y 4 nanogramos por ml de fentanil en plasma, la probabilidad de obtener analgesia se incrementa rápidamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el rango en el 10% de los pacientes con 1 nanogramo en ml vas a tener analgesia. Pero si vos alcanzás 2 nanogramos por ml, probablemente el 30% de los pacientes ya va a tener analgesia. Pero si vos alcanzás 3 nanogramos por ml, el 80% de los pacientes seguro ya tiene efecto analgésico. ¿Me estoy explicando? Pero si vos te emocionás y alcanzás 4, probablemente todos van a tener analgesia, pero va a aparecer acá otra curva de otro efecto que se va a llamar apnea, por ejemplo, y que se puede cruzar contigo en el camino. ¿Sí? Peor aún, si vos seguís insistiendo por algún motivo, ¿no?, vas a obtener un efecto, ¿qué es lo que se ve acá? Un efecto techo. Un efecto techo. O sea que aunque vos le tires fentanil a remil, que yo quiero que vos, no va a pasar nada más. Porque por encima de 4 nanogramos por ml de plasma no va a incrementarse, ya obtuviste el mayor efecto posible, estás en el tope del rango dinámico de la analgesia para el fentanil y acabó la fiesta. Lo único que vas a obtener es concentraciones que van a entrar en otras curvas de efecto. ¿Sí? Entonces,
Así se explica que uno haga, no sé cuánto, 3 microgramos por kilo de Fenta y consiga que el paciente no responda a la vía. ¿Ah? No responde, no se mueve, no le duele. Súper. Eso no quiere decir que el paciente no va a responder a la laringoscopía, porque ese efecto tiene otra curva. ¿Sí? Está en otro rango dinámico. ¿Sí? Para el efecto analgesia voy a llegar hasta el tope. ¿Entienden? Pero para el efecto pérdida de la respuesta a la laringoscopía no obtuviste todavía el resultado. ¿Sí? La misma cosa, concentración del fentanil, probabilidad de analgesia. ¿Verdad? ¿Ven? Pero aquí arriba están citados, ven que hay otras curvas, ¿sí? Y ahí arriba están citados otros efectos. ¿Cuáles son los efectos? A ver, efecto analgesia, lembo. Después. ¿Ven? Estos son los efectos, los distintos efectos que se pueden ver y cada uno de ellos tiene su curva sigmoidea de respuesta al efecto y su C50. Eso vamos a ver también, esperen. No se me apuren. Estamos en rango dinámico. Yo quiero que comprendan bien nomás eso, ¿verdad? Entonces ven que el rango dinámico para la analgesia abarca unas concentraciones. Habíamos visto que de 1 a 3 por ahí. Pero cuando nos acercamos a 4, ven, aparece, ¡pum! ¿Qué aparece? Depresión respiratoria. ¿Ven? ¿Me están entendiendo? Es decir, que si yo alcanzo una concentración de 1,5 nomás, ya voy a obtener el 50% más o menos de pacientes con analgesia, pero ya aproximadamente 5 a 10% de los pacientes ya me van a hacer apnea. ¿Ven? Eso se llama rango dinámico. Y si vos seguís escalando, vas a alcanzar el efecto techo de la analgesia a 4 por ahí, ¿verdad? Y más o menos el 40% de tus pacientes ya están en apnea. Van entrando los efectos. Cada uno con su propio rango dinámico. ¿Sí? Se dan cuenta que la farmacología es un poquito más así, tiene sus cositas más en relación a la farmacología convencional, ¿verdad? Y la verdad que esto resulta muy difícil de explicarle a una persona que no está familiarizada con estas drogas, ¿verdad? A un emergentólogo, intensivista o anestesiólogo, porque la verdad que muchos usan de memoria nomás esta droga, ¿eh? Sí, Víctor, ¿verdad? Usan los perros así, no comprenden mucho de estos detalles, ¿no? Claro, o sea, y no calienta. Pero en anestesia la dinámica es así como digo, pues es así como vos solés decir hiperagudo, ¿verdad? Se despierta, duerme, el siguiente, se despierta, duerme, entonces, acá ya cobra relevancia esto, ¿verdad? Y así sucesivamente van apareciendo las curvas, ¿eh? Ven que la curva de pérdida de la respuesta a la laringoscopía está bastante alejada de la curva de analgesia, ¿ven? O sea que uno si quiere hacer una laringoscopía con protección neurovegetativa y evitando que explote el cerebro del paciente, ¿verdad? Tiene que llegar la concentración plasmática a por lo menos al C50 de la curva de respuesta, de pérdida de respuesta al efecto de la laringoscopía. ¿Se entiende? Y esto es lo que es rango dinámico. ¿Sí? Ese intervalo de concentraciones. Ustedes van a ir a repasar otra en el libro y van a ver que ahí están citados los intervalos de concentraciones del rango dinámico para cada uno de estos efectos. ¿Sí? Analgesia va entre 0,5 a 3,9, ¿sí? No. Te van a ir a revisar ahora en el libro eso. ¿Se entiende el rango dinámico? ¿Y se entiende la diferencia con intervalo de dosis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto se puede considerar también un intervalo de dosis, solo que los efectos son múltiples y se pueden superponer, ¿sí? Superponer. Ese gamma es este gamma es la pendiente de la curva. La curva puede estar más acostadita o puede estar menos acostadita. ¿Qué va a pasar si está más paradita? El rango dinámico es estrecho, ¿sí?
Quiere decir, esa excelente pregunta, quiere decir que vos de un tirón te puede pasar al siguiente efecto adverso o buscado. El rango dinámico es pequeño, ¿sí? Eso quiere decir que tu precisión en la perfusión o administración de la droga tiene que ser mucho mayor. ¿Me entienden? Porque vos de un pium te va del 10% al 100% al efecto techo. ¿Entendés? Sin embargo, si la curvita está más acostada, entonces hay más. Eso es lo que sería lo que se llama en la farmacología habitual, sería no se me olvidó el concepto. La diferencia entre la concentración donde aparecen los efectos adversos y la concentración mínima. Después me voy a acordar, les voy a... Pero eso es lo que representa el gamma. Este gamma es una función de una ecuación que describe esa curva. ¿El gamma va a ser igual para el fentanilo, va a ser igual para todos los efectos? No. Cada efecto tiene solo y va corriendo solo. Para analgesia hay una curva con su gamma, con su intervalo, todo con su propio. Todos son iguales, pero sí, las curvas tienen el mismo modo sigmoideo, pero eso no, las variables que hacen particular la curva, desde el punto de vista matemático, cada una son propias, ¿verdad? Señor, ¿qué pasó? Sí. Son similares, pero las dosis o la concentración Sí. son muy diferentes. ¿Cómo se llaman esas concentraciones? Para hablar bien ya. Acabas de aprender el concepto. Los rangos dinámicos son diferentes, ¿sí? Las curvas son parecidas, claro. Claro, pues el rango dinámico es diferente. No solamente en número neto, sino en intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de potencia y eficacia. Potencia y eficacia. ¿Ya? ¿Qué es la potencia? Muy sencillo. La potencia es la cantidad de veneno que se necesita para obtener el efecto que se busca. ¿Sí? Y el elemento que caracteriza la potencia es la C50. ¿Qué es la C50? La C50 es la concentración de la droga que nos garantiza un 50% de probabilidad de obtener el efecto. En este caso, estudiando esta curva que ustedes ven aquí, ¿qué es? Esta es una curva plegada de un asa de histéresis para el efecto de analgesia de fentanilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto se construyó a partir de una curva de histéresis probablemente, que se modeló para la analgesia. Hace rato habíamos visto el propofol para la hipnosis, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente. Esto es lo que se llama modelo farmacodinámico, ¿sí? Concentración, efecto. ¿Está bien? Entonces, esta curva es para el fentanil nomás. Para el efecto, analgesia. ¿Sí? Entonces, la C50 es la concentración que se corresponde con un 50% de probabilidades de obtener analgesia en el paciente. ¿Se entiende? Esa es la C50. Hay una C50 para cada efecto. ¿Sí? Entonces, si vos necesitas pagar 10.000 para que te den analgesia y pagar 5.000 para que te den analgesia, ¿cuál es la situación que tiene más potencia? ¿Eh? Si vos estás teniendo 5.000 nomás es porque el chompira que te va a dar la analgesia es más fuerte, es más fornido, es más vale, ¿verdad? Tiene más potencia, es más power, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo que pagar 10.000 es probablemente porque él anga así como yo y tiene que contratar a otros 3 guachos para ayudarle, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es. ¿Se entiende? Es muy fácil, no es nada complicado. Eso es potencia, ¿sí? Y la potencia se deriva de esta curva. ¿Está bien? ¿Se entiende, va? Entonces, a ver, fíjese esta curva, para confundir más todavía.
Porque se parecen todas, tienen que leer bien. Esta curva es una curva de un modelo, voy a hablar cada vez con más rigurosidad para que ustedes puedan hablar así. Yo les digo, hablen bien y rigurosamente usen los términos. Realmente es muy... La pasada estábamos hablando con Walter, vimos estábamos siguiendo en línea por Facebook Live el Congreso de Residentes de Anestesiología Colombiano. Absolutamente a otro nivel están. Es vergonzante. Si hay médicos de planta que no pueden hablar así, no sé cómo les explico. Y nos quedamos, pero dijimos, Dios mío, qué mal estamos, viejo. Mira, estos son residentes de primer y segundo año. Miren los conceptos, cómo dominan. ¿Verdad? Entonces, por eso yo les voy a exigir, usen los términos correctamente, porque cuando se paren en un congreso, no vayan a balbucear ahí, diciendo cualquier barrabasada. ¿Qué me hace? Anecdotario. Bueno, anecdotario después. Porque va a venir a Ruda y lo va a azotar. Ni una posibilidad. Pero ustedes tienen que hablar en esos términos. Esos son los términos que ustedes se tienen que referir, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son curvas de modelos fármaco-dinámicos para el fentanilo, efecto analgesia. Pero no solamente para el fentanilo, ¿para quién es más? Para toda la familia. Todos tienen la misma forma sigmoidea, pero fíjense, ¿cuál es la diferencia? La primera diferencia bruta que se ve acá. No me van a decir el alfa y el gamma, ¿quién va a pillar la diferencia? La diferencia más obvia que está acá abajo. El rango dinámico, obviamente, el rango dinámico del sufentanil está acá, el rango dinámico del fentanil y el remi acá, ¿sí? Primero que nada. Y segundo, como consecuencia de eso, la otra diferencia es la C50. Cada uno tiene su C50. ¿Qué es C50? Su concentración en la que existe 50% de probabilidad de obtener el efecto que se está estudiando. Entonces, dicho esto, díganme, respóndanme, ¿cuál es el opioide más potente? ¿El fuerte? ¿Por qué? Porque su fentanil está pagando 5.000 nomás. Y el menos potente, ¿por qué? Porque él está pagando el triple, el cuádruple está pagando. ¿Sí? Entonces ahora pregúntense algo más práctico, fácil todavía. Ustedes ya están hace un mes haciendo anestesia. ¿De a cómo viene la ampolla de fentanil? 100 microgramos, ¿cuántos ml? 2 ml. Quiere decir que viene 50 microgramos por ml. Y el alfentanil, ustedes no vieron de alfentanil, ¿verdad? Pero ustedes sí ya vieron. ¿No vieron de? Bueno, el alfentanil viene de 500 microgramos por ml. 2 ml, 1000. 10 veces más que el alfentanil. ¿Por qué? Porque el alfentanil, porque el alfentanil tiene que pagar más el gaucho, porque si no, no va a conseguir el efecto. Fíjense que este mismo efecto de analgesia, para un 50% de fentanil, estamos en torno a 0,5, para un 50% de su fentanil, para un 50% de remifenta estamos más o menos a 1, ¿ven? El doble ya es, y para un 50% de alfentanil estamos 50. ¿Sí? ¿Sí? Eso es potencia. ¿Sí? Esto es muy importante porque la potencia de los fármacos tiene que ver con, por ejemplo, un efecto que nosotros le tememos mucho, sobre todo cuando estamos haciendo sedación en lugares inhóspitos, ¿verdad? Como endoscopía o tomografía o cualquier otro lado, ¿verdad? O legrado de eso, ¿verdad? Que es el tórax leñoso. ¿Sí? Sí, ya vas a ver.
A mí me pasó igual, ¿sabes con qué? Te voy a contar mi experiencia personal. A mí me pasó igual con... a mí me pasó igual con el espasmo laringio. Cuando yo hacía UCI en pediatría, decía, ¿cómo esta necesita hacer el espasmo a todos los pacientes? Yo no he visto nunca. No vi nunca. Es más, hice UCI hasta el año antepasado. En emergencia médica no vi nunca. Laringitis por extubación sí, que es otra cosa. Pero espasmo laringio no vimos. En UCI no se ve eso. No se ve eso. Si me dan anestesia en pediatría, el que hace niño todos los días tiene un espasmo por semana. Eso es seguro, de algún grado. Sí, pero el que hace niño regularmente viene y que le dice que no tiene espasmo es porque no hace niño o miente. El que hace niño regularmente siempre tiene un espasmito sí o sí, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ¿por qué sucede eso? Porque la dinámica es diferente. En UCI vos tenés un paciente que está intubado días. Nadie intuba, ocasionalmente intuba UCI un paciente que sale en 24 horas. Generalmente se la mama una semana, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Y además está con perfusión continua de ansiolíticos y opioides. Claro. Claro, en el FENTA se ve mucho menos. ¿Pero por qué eso es? Eso es por un fenómeno que se llama taquifilaxia. Taquifilaxia. Ese chombira ya le bañaste ya con fentanil, ya le mamaste ya. Ella tiene down regulation, ya está acomodado, los reflejos del tubo ya están disminuidos. Ella es otra cosa ya él es. Él ya es un monstruito que nosotros creamos, ¿verdad? Pero otra cosa es que, hola, ¿qué tal? Venía de la calle todo con tu gorrito, todo así, vas a tener en la costa, en la costa así vas a tener, ¿verdad? Y te viene de la calle, ¿verdad? Después tomas su cosillito o su tecito, lo que sea, y vos le ensoquetás ahí fentanil, le metes un tubo en la tráquea. Ahí ya cambia la cosa. Totalmente. Ese es un paciente virgen en ayuna que... esa es otra cosa. Ahí cambia la regla del juego. ¿Se entiende entonces potencia? ¿Sí? Ahora, eficacia. Eficacia es un concepto muy difícil de explicar y de entender. ¿Por qué? Pero voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Eficacia más o menos se traduce de la siguiente manera. Vamos a suponer que vos tenés una droga A y una droga B. Las dos actúan sobre un receptor X. Ese receptor X tiene dos sitios alostéricos para la droga. Y es el único receptor que media el efecto. Concéntrense, porque esta es la única forma de encontrar explicar esto. ¿Sí? Droga A, droga B, receptor X. Dos sitios alostéricos para recibir las drogas. Y él es el único receptor de esa célula que va a transcribir el mensaje para buscar el efecto, ¿verdad? Por alguna misteriosa razón de la naturaleza, que probablemente tenga que ver con las interacciones moleculares en el sitio alostérico que cada droga tiene con el receptor, la droga A y la droga B tienen efectos diferentes, usados en dosis equipotentes. ¿Sí? ¿En qué sentido? En la intensidad o en alguna variable de efectividad como la rapidez o la rapidez o la intensidad. A pesar de haber estimulado el único receptor en los dos únicos lugares, ese receptor traduce la señal unida a la droga A con una eficacia y unida a la droga B con otra eficacia. ¿Sí? Generalmente este fenómeno no es relevante desde el punto de vista clínico, pero se cita en el libro y es un concepto académico que hay que entender y que puede servir para explicar los fenómenos de taquifilaxia y tolerancia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere eficacia. ¿Sí? Vamos que ya estamos por llegar. Las interacciones. Esto es muy importante y sobre todo muy interesante. Antes, cuando inició la anestesia se hacía solamente con... O sea, ustedes saben cómo empezó la anestesia, ¿verdad? Con Morton allá en Massachusetts General, ¿verdad? Que le durmió con éter gota a gota a un chombira y le sacó su diente. O algo así. Un tumor en el cuello, no me acuerdo qué era.
Y a partir de ahí explotó todo y se desarrolló la ciencia, ¿verdad? Y los primeros pacientes eran anestesiados solamente. ¿Cuál era el propósito del anestesiólogo? Dormirle al paciente. Que el paciente no se mueva y el cirujano pueda cortar. Y que el paciente no tenga dolor. Ese era el término. En realidad, después nos fuimos dando cuenta a medida que la especialidad creció y se hizo independiente, que el término dolor es un término muy subjetivo. Y que la mejor forma de precisar lo que tendríamos que hacer es el término protección neurovegetativa. Evitar que el sistema nervioso simpático active las vías del dolor y desencadene las respuestas adrenérgicas del dolor, que son las deleterias: taquicardia, activación de la cascada de coagulación, hiperglicemia, bla, 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 bla. Sí, sí, porque te quedaste corto, ¿sí? Entraste para el rango dinámico, respuesta a la laringoscopía y te aplazaste. No alcanzaste ahí la C50. Tu concentración de fentanilo probablemente... La dosis predicha. O sea, por ejemplo, Sí, muy bien. fentanilo, entonces 5 miligramos, o sea, 5 micro por kilo. Kilo de peso, más o menos tendría que tener. Sí, 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 sí. Fantástico, me encanta la pregunta. ¿Por qué entonces pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Generalmente la causa más frecuente. No, generalmente esa no es la eficacia casi... Olvídense lo de eficacia ya, no sirve eso. Para explicarle el libro, ¿verdad? No de la eficacia. ¿Cuál es la razón por la que lagrimea al paciente? Y vos decís, pero ¿y si yo le hice la dosis? Perfecta la pregunta, yo le hice la dosis. Igual lagrimea el chon, mira, lagrimea, ¿verdad? A uno tú tosen o se levantan y... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos medís la concentración del fentanilo, te juro que vas a encontrar una concentración probablemente que tenía que haberle dado al paciente. ¿Pero qué es lo que nos estás considerando? Acá acabamos de decir al comienzo. ¿Eh? No. La biofase. No te sentaste a esperar el tiempo requerido para que ocurra el efecto. No es que vos te sentás y le sacudís, ¡ah! Ya le metés ya. No, es así. Ocurre una diferencia de tiempo, acabamos de estudiar eso, entre la administración y el pico plasmático. No era ni la administración de la droga al final, sino el pico del plasmático. Estamos hablando ya, vos la administraste ya. Y el efecto, ni hablar del efecto máximo. Ustedes vieron en el gráfico que la histéresis, o bueno, la biofase, daba casi 90 segundos entre el pico plasmático de propofol y el efecto máximo de propofol, que era 42 de... Esa es la explicación más frecuente, no es la única. La otra puede ser que el fármaco sea una cagada, que es la otra explicación frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Controlar nomás, 3 minutos es insuficiente para el fentanil. No, la aplicamos Fenta, ¿verdad? Después la bolseada. Después la haces, una cebada. Sí, sí. Después la haces tu propofol. Sí. Después le pones la dosis Plena atracurio. Y ahí espera 3 minutos, pasó 5 por ahí. Sí. ¿Cuál es el tiempo de inicio del fentanil para obtener el efecto máximo? ¿Cuál es el del propofol? 100 a 120 segundos. Ustedes vieron acá recién. 90 mínimo. ¿Sí? ¿Y para el fentanil cuánto es? 5 a 7 minutos. Una inducción, sí señor. Sí señor. Así mismo. En la sedación vos tenés que hacer 100 ya. Yo lo que yo hago siempre, hago 2 o 3 de mida, 100 de fenta. ¿Perdón? Y sí, para eso estamos estudiando esto. Para poder, solo que cuidado, les escucho, cuidado. Cuando uno va aumentando en sus años, y eso me pasa también a mí, fíjense lo que me está pasando a mí, por ejemplo, ahora que la vez pasada me dijo una persona, yo por ejemplo ahora ya estoy cayendo en una práctica, hago reconocimiento público, en una práctica errónea que cuando hay una sedación, por ejemplo, ya a veces yo le miro al paciente y si veo que está todo bien, si hay una sedación ya no miro algunos aspectos de la carpeta. Voy directamente a la analítica nomás, ¿verdad? Y ya no miro, por ejemplo, algunas cuestiones, ¿verdad? Eso no es una buena práctica, pero les cuento qué sucede.
Sucede que cuando uno entra en la vorágine del día, empieza a bananear, ¿verdad? Empieza a degenerarse, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Ve que esa lagrimita generalmente no tiene impactos en el paciente mayores, excepto cuando se está tratando de qué pacientes, en los que no se puede aceptar eso. Voy a decir dos ejemplos más importantes. Coronarios ni hablar, y asmáticos, por ejemplo, en donde tener una reacción, o sea, no haber cortado todos los reflejos de vía aérea pueden precipitar un broncoespasmo, que es la causa más frecuente por la que los asmáticos no tienen problema para ser anestesiados si están controlados. No hay problema. El problema es no haber hecho bien la anestesia, ¿eh? Si no haber esperado los tiempos, no haberle dado una dosis adecuada, haberle intubado al paciente sin haber cortado todos sus reflejos, que el paciente tosa y active ahí el evento, ¿verdad? Sí. O sea, vos haces una cosa, de repente no entendés por qué haces. Después venís a la clase y tenés que entender por qué estás haciendo. Claro, así, pues. claro. Si funciona en Claro. cualquier residencia, o te va a leer. Pero para hacer una cosa, uno dice otra cosa y lees otra cosa. Sí. Mira, ustedes son mentes libres. Cuando nosotros empezamos el posgrado, yo les dije, ¿verdad? Yo lo único que iba a poder hacer con ustedes era acompañarles en su proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es individual, ustedes van a aprender. Así que lo que yo les pueda dar a ustedes es lo que me parece que es indispensable para que ustedes comprendan. Y ahí en el quirófano, yo ya les advertí que hay cosas que hay que mejorar. Entonces ustedes tienen que ser agentes de cambio, ¿sí? Y de a poquito ir mejorando. Ustedes, les voy a poner un ejemplo nomás acá a Víctor, ¿verdad? Cuando yo entré al primero, nosotros hacíamos accesos vasculares centrales a ciegas. Hacíamos bloqueos por parestesia, una cosa inaceptable ya a esta altura. Bloqueo por parestesia, ¿saben lo que eso es? Vos bloqueas el plexo braquial ahí a centímetros de la carótida, de la no sé cuánto bicho que hay por ahí, verduras que hay por ahí, a ciegas, por parámetros anatómicos. Y preguntaban al paciente, ¿te corre electricidad? ¿Te corre electricidad? Eso es inaceptable, ¿verdad? Y ahora, ahora el Ecora se compuso, justo le tocó, ¿verdad? Y como estamos en un hospital de primer nivel, todavía no nos arreglamos nuestro ecógrafo, ¿verdad? Pero de un tiempo a esta parte, el salto que dimos con la ecografía fue impresionante. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Y quién posibilitó ese salto? Walter. Y él era un residente así como ustedes, ¿no? No sé si me hago entender. O sea, ustedes tienen que forzar el avance de esta especialidad, ¿sí? Hacia adelante. ¿Sí? Cada uno desde su punto de vista, desde su... Para la práctica, entra el paciente, se mira, un miligramo titular, genial. Mira el funcionito, mira que el grandote, mira que el gordo, mira que el titular, genial. Y después todo para más. Pero entonces entraba y le daba semillas en lámparas, ansiolisis, y hacer fentanil y entrar porque ya tomaron tiempo en reajustar la laparoscopía, va a pasar el tiempo hasta que llegue a... Es que la respuesta que vos buscas no es así tan fácil. Vos sabés bien que no es así tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque los escenarios clínicos son únicos y particulares. Por ejemplo, vos tomás las decisiones en base a lo que tenés enfrente. Vos no podés estandarizar todas las conductas siempre. Sobre todo en la sedación. La sedación es lo que es el problema más importante. Por eso todos los anestesiólogos dicen que es más fácil hacer una general que sedar a un paciente. ¿Por qué? Porque la respuesta de cada paciente, ustedes ven el intervalo, el rango dinámico justamente, ustedes ven el rango dinámico de una droga, ven entre 0,5 y 3,9 rango dinámico para analgesia del fentanil. 0,5 y 3,9. Estamos hablando de casi 8 veces la concentración, 8 veces. Sin embargo, con 0,5, 10 de cada 100 pacientes que vos le hagas fentanil ya van a tener analgesia. No sé si me explico lo que te estoy diciendo, o sea que las respuestas son absolutamente individuales. Entonces cuando vos vas a conseguir un efecto predicho de menor relevancia como la sedación, en donde tu propósito es que el paciente no se acuerde nomás, ¿verdad? No, pero yo el caso que te conté era otro tipo que le decía una general, que es algo reglado, porque... Claro, en el caso de la general no hay duda. Ahí no hay duda.
Lo que probablemente pasó fue que no se esperó el tiempo de la biofase, ¿verdad? No se respetó la biofase, ¿verdad? Esa es la causa más frecuente por la que pasa eso, ¿verdad? Generalmente uno no se percata, eso también es importante. A medida que uno hace los casos, no se percata que pasó demasiado poco tiempo. A mí me pasa también a veces, ¿verdad? Digo, si la pucha, pero si ya esperamos lo suficiente, ¿verdad? Pero después mirar el reloj, por eso yo siempre cronometro mi inducción, sobre todo cuando mi inducción va a tener un impacto importante. Capaz que si te intuba vos no voy a cronometrar. Pero si me llega un anciano, como que está diciendo, un diabético hipertenso, no. Ahí ya voy a cronometrar mi inducción. Todo voy a cronometrar, desde el inicio de la primera dosis. ¿En relación a qué? Seguro hay un protocolo para hacer intubación para zona general, hay un protocolo para sedación, Sí. hay un protocolo para todo. Sí. Porque así se maneja ya y no hace nada, o sea, siempre. ¿Y por qué no se puede? O por algún No, motivo- de hecho que 5 microgramos por kilo de peso es un conocimiento que se sacó de ellos, ¿verdad? O sea, Claro, pero la dosis por ahí. la actuación reglada, ¿verdad? Es un ejercicio superior. Hasta ahí no me voy a llegar. ¿Sí? Necesitamos una coordinación integral. No vas a encontrar ni un, yo creo que, excepto el Hospital de Acostañú, donde yo trabajo, excepto el Hospital de Acostañú, probablemente no encuentres ni un solo servicio de anestesia en el país que tenga las condiciones que vos estás diciendo. Y esas son preguntas filosóficas. Yo todavía me sigo haciendo las preguntas. Yo entiendo, pero ya vas ahí entendiendo. Bueno, las interacciones. 3 tipos fundamentales de interacciones, escúchenme. Aditivas, sinérgicas y antagónicas. Aditivas, sinérgicas y antagónicas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante esto? Porque sucede lo siguiente. ¿Qué es la CAM? Ya va a venir el profesor. ¿Qué es la CAM? La CAM es la concentración alveolar mínima que garantiza que el 50% de los pacientes que han sido estimulados con una incisión cutánea no se van a mover. No se van a mover. ¿Verdad? Lo que se vio es que cuando uno agregaba fentanil, ¿cuál es la CAM del ISO? 1.2% de ISO volumen por volumen, ¿sí? ¿Cuál es la CAM de sebo? 2.2, 2.3, ¿verdad? Quiere decir que hay que llegar en la fracción expirada, el analizador de gases se mira. No es que vos abrís nomás tu dial a 2 y ya tiene 2 CAM. No. Vos tenés que medir la concentración expirada del anestésico para poder ver si ya obtuviste la concentración que querías. Ahí recién tenés la cámara. Lo que se veía es que para obtener el efecto incisión sin movimiento, se requería una fracción expirada de halogenado mucho más baja si se usaba fentanil. ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo quiero garantizar la incisión sin movimiento de un paciente con ISO o con sebo, que sebo permite una inducción inhalatoria, yo voy a abrirle sebo a 2, voy a ponerle a inhalar ahí, voy a hacer todo el proceso de inducción inhalatoria, que es un escándalo, en el adulto es un escándalo, dura 20 minutos por ahí, ¿verdad? 15 por ahí, en el niño es 4 minutos, ¿verdad? Y voy a mirar la fracción expirada del gas en el analizador de gases y voy a esperar que diga 2.2. ¿Sí? Ahí yo sé que tengo un CAM de sebo. Independientemente de lo que diga la fracción inspirada, va a estar en 5 por ahí. Va a explotar, ¿verdad? Pero la fracción inspirada, ¿sí? 2.2. Y ahí yo sé que si le hace una incisión al cirujano, el paciente no se va a mover. Pero nadie hace eso, ¿verdad? Nunca. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ustedes tienen analizador de gases en el militar. Acá hay analizador de gases. Seguro que nunca miraron el analizador de gases, ¿verdad? Dime. No, se lo siento, No, pero... ¿Por qué? No, por la adición de las drogas. Bueno, genial.
Eso se llama sinergismo, a eso es lo que voy a ir, ¿verdad? Entonces, vos no esperás nunca una fracción expirada de 2.2 de sebo. Siempre estás en torno a 1, la mitad. Y el paciente no se mueve. Eso ocurre por un fenómeno que se llama sinergismo de potenciación, ¿sí? Y es uno de los tipos de interacciones de las drogas, ¿sí? Las interacciones aditivas son aquellas en las que el efecto total es la suma de los efectos individuales de cada fármaco en particular, la suma exacta. Las interacciones sinérgicas son aquellas en que el efecto total es mayor que el que uno esperaría de la suma de los efectos individuales. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Sí? Por ejemplo, este fármaco me da 5 de este efecto. Sí. O propofol, sí, o fentanil, propofol y fentanil, ¿verdad? Este fármaco me da 5 de esto, este 5 de esto, y la suma da 10. Interacción aditiva. Este me da 5, pero después yo mido el efecto y es 15. Sinergismo de potenciación, ¿verdad? Y antagónica es 5, 5, sumo el efecto y me da 8. Me da 7. Me da menos de la suma. Eso es, ¿sí? Básicamente el concepto. Estos son los gráficos que describen las interacciones, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Esto es un cuadro que está en el Miller que muestra las interacciones de los grupos de fármacos. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el sinergismo de potenciación es la estrategia más importante que nosotros usamos para poder ahorrarnos el uso de muchos fármacos. Les explico cuál es el sentido de esto. Por ejemplo, hipnoanalgesia potenciada. Nosotros usamos frecuentemente eso en cirugía cardíaca, ¿sí? El problema es que si vos querés obtener un efecto con un solo fármaco, requería hacer el fármaco en dosis plena para el efecto. Solo que en algunas circunstancias clínicas, el efecto produce deterioros muy importantes en algunas otras áreas. Por ejemplo, la parte hemodinámica, taquicardia, hipotensión, etcétera, etcétera. Haciendo uso del sinergismo de potenciación, uno puede reducir la dosis requerida del fármaco si combina con otro fármaco y obtener el mismo efecto. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que te vas a alejar de qué cosa, de las concentraciones que te van a dar efectos adversos. ¿Se entiende? Hay trabajos y trabajos de investigación que demuestran que las anestesias que combinan mayor cantidad de drogas en menores dosis, ¿verdad? Por ejemplo, 1 de midazolam, 50 de fenta, 1 por kilo de lido, 30 de propo y 10 de ketamina. Ese paciente no se va a morir, jamás. ¿Por qué? Pues están lejísimos de los efectos adversos de las drogas. Sin embargo, el paciente va a estar mano quieto, ¿sí? Así nosotros hacemos acceso vascular central en pacientes con situaciones hemodinámicas terribles en la cardíaca y le hacemos mida, fenta, dex, mequeta, todo junto, chiqui. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el efecto buscado, que la analgesia, se va a potenciar en la adición de todos los fármacos, pero estamos lejos de la dosis de apnea, ¿verdad? Lejos de la dosis, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por eso es importante. Adelante, profe, ya terminó. Por eso es importante el sinergismo de potenciación sobre todo. El resto de los procesos también son importantes desde el punto de vista académico, teórico, pero lo que aquí realmente interesa es saber cuáles drogas se potencian entre sí. ¿Por qué? Porque si vos tenés una droga A y una droga B y se potencian, vos podés reducir la dosis de la droga. Por ejemplo, usar fracciones expiradas de isoflorano a 0,6 o 0,7 nomás, que es 0,5 cam. Y el paciente va a estar quieto. Eso ustedes ven todos los días en el quirófano. Párense frente al monitor y miren el monitor, que dice la fracción expirada. Dice 0,7, 1 o 0,9 y la CAM dice 0,5 y ustedes nunca se pusieron a pensar por qué el paciente no se mueve. Porque ustedes están haciendo anestesia balanceada, están haciendo sinergismo de potenciación. ¿Con qué otro fármaco que hace sinergia? Con el opioide. Lo mismo pasa con los relajantes musculares. Los relajantes musculares, y eso vamos a ver todo, ¿sí? No se preocupen. No se puede nomás enseñar todo así de un sopetón. Yo sé que ustedes ya van leyendo de a poco, pero los fármacos relajantes musculares y los halogenados se potencian. Cuando uno usa halogenados, el paciente está mucho más relajado que lo que explicaría la dosis del relajante que le hizo.
Sinergismo, potenciación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama anestesia balanceada. Solo que, por ejemplo, en cirugía cardíaca, insisto con la cirugía cardíaca porque es un ejemplo interesante, uno casi no usa halogenados o los usa a dosis bajísimas. ¿Por qué? Porque el halogenado produce robo coronario y vasodilata al paciente, entonces complica el manejo hemodinámico terriblemente. Entonces, ¿qué hace? Balancean la anestesia hacia los opioides, le tira 20, 30, 50, 70, 80, lo que haga falta micro de fentanil para poder reducir la dosis de halogenado, ¿no? Solo que hay, igual que en el rango dinámico, aquí también hay un efecto techo. Hay un punto a partir del cual ya no se puede avanzar en el sinergismo. Entonces, eso tienen que revisar. Está todo eso en el libro, ¿sí? Lastimosamente el tiempo no va para explicarle todo. ¿Entendieron algo? ¿Sirvió? Bueno, chao.